Ella construyó su mundo con amor y el recuerdo de su abuela, solo para que un hombre con palabras afiladas lo demoliera en un solo día. No imaginaba que su peor enemigo, el hombre que la humilló frente a todos, guardaba un secreto que los uniría para siempre. Él creyó que la estaba destruyendo, pero en realidad, solo estaba encendiendo una llama de celos y deseo. Atrapados por el destino, tendrían que aprender que del odio a la pasión hay un solo roce de piel. Un juego peligroso donde el orgullo se enfrenta al corazón y cada mirada se convierte en una batalla que ninguno quiere perder. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Isabella movía las manos con una velocidad que parecía música, un baile de dedos que conocía cada especia, cada vegetal, cada corte de carne como si fuera una extensión de su propia alma. El sabor de la abuela no era solo un restaurante, era un santuario. Las paredes de ladrillo visto, decoradas con fotos en blanco y negro de su abuela Elena con un rodillo en la mano, respiraban historias. El aire olía a albahaca fresca, a pan recién horneado y al estofado de ternera que había sido el plato estrella de la familia por 3 generaciones. Cada noche, cuando cerraba las puertas, sentía el abrazo cálido del lugar, un murmullo que le decía, «Lo hiciste bien, niña». Llevaba 5 años al frente del negocio, desde que su abuela le cedió el mando antes de fallecer, y cada día era una batalla por mantener viva esa promesa, esa herencia de amor servida en un plato. Tenía 28 años, pero sentía que llevaba toda una vida entre fogones, y era feliz. Su amiga del alma, Sofía, una chica vibrante con una sonrisa que podía calmar a los clientes más impacientes, era su mano derecha, su confidente y la que manejaba el salón con una gracia envidiable. «Hoy estás inspirada, Isa», le dijo Sofía mientras recogía un par de platos vacíos de la mesa 3. La pareja de allí dijo que tu risotto de champiñones es un pedazo de cielo. Creo que el hombre casi llora de la emoción. Isabella sonrió, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Es la receta de la abuela, con un pequeño toque mío. El secreto es el caldo, siempre el caldo. El restaurante estaba lleno, un murmullo constante de conversaciones felices y el tintineo de copas de vino. Esa noche era especial, una de esas noches mágicas en las que todo salía perfecto. Los pedidos fluían, la cocina funcionaba como un reloj suizo y los clientes se marchaban con promesas de volver pronto. Fue justo antes del cierre, cuando solo quedaban unas pocas mesas, que él entró. Damián Alarcón. Isabella no lo reconoció de inmediato, pero Sofía sí. Su amiga se acercó a la cocina con los ojos muy abiertos, casi sin aliento. ¿Sabes quién acaba de sentarse en la mesa 7, la del rincón? Isabella negó con la cabeza, demasiado ocupada en flambear unos langostinos. Damián Alarcón. El verdugo de los restaurantes. Lo vi en una revista. Es él, Isa, estoy segura. A Isabella se le heló la sangre. El nombre era una leyenda temida en el mundo gastronómico. Un crítico cuya pluma era un bisturí capaz de diseccionar y destruir la reputación de cualquier chef. Era conocido por su paladar impecable y su crueldad legendaria. Nunca elogiaba nada fácilmente. Su columna en el periódico El Gastrónomo Moderno era la más leída del país, y una mala reseña suya era una sentencia de muerte. Sintió un nudo en el estómago. ¿Estás segura, Sophie? Totalmente. Lleva un traje carísimo, tiene el pelo perfectamente peinado hacia atrás y una cara de oler algo feo permanentemente. Es él. Isabella respiró hondo. Bien. Que sea él no cambia nada. Vamos a darle la mejor comida que haya probado en su vida. Atiéndelo como si fuera un rey, pero no dejes que note que sabemos quién es. Durante la siguiente hora, Isabella cocinó con una concentración casi febril. Cada plato que salía de su cocina para la mesa 7 era una obra de arte, una plegaria. El carpaccio de res con virutas de parmesano y aceite de trufa, el solomillo en salsa de vino tinto que se deshacía al tocarlo, y de postre, la tarta de queso con frutos del bosque, la joya de la corona de su abuela.
Observaba desde la pequeña ventana que comunicaba la cocina con el salón. Damián, un hombre de unos 32 años, atractivo de una manera severa y fría, probaba cada bocado con una lentitud exasperante. No sonreía. No fruncía el ceño. Su rostro era una máscara impenetrable. Cuando terminó, simplemente pidió la cuenta y se fue sin decir una palabra. Ni buena ni mala. El silencio fue peor que cualquier queja. La incertidumbre la carcomió durante los 2 días siguientes. Intentó convencerse de que su comida había sido perfecta, de que no había nada que él pudiera criticar. Pero el miércoles por la mañana, cuando Sofía llegó al restaurante agitando el periódico con una expresión de pánico, supo que sus peores miedos se habían hecho realidad. Allí estaba, en la página central de la sección de estilo de vida, una foto de la fachada del sabor de la abuela bajo un titular demoledor, tradición pretenciosa, cuando el amor no es suficiente. Isabella sintió que el suelo se abría bajo sus pies mientras leía las palabras de Damián Alarcón. Cada frase era un latigazo. Describía su acogedor restaurante como un museo polvoriento de una gloria que nunca existió. Calificó su risotto de un engrudo sobrecocido ahogado en nata barata y su famoso estofado como carne insípida nadando en una salsa genérica. Pero lo peor, lo que le rompió el corazón en 1000 pedazos, fue la línea final, la señorita a cargo, cuya pasión parece superar con creces su talento. Debería entender que la nostalgia no es un ingrediente que pueda enmascarar una ejecución mediocre. El sabor de la abuela es un desastre pretencioso que debería cerrar sus puertas por respeto a la verdadera gastronomía. Las lágrimas le quemaban los ojos. No era una crítica, era una humillación pública, un ataque personal. Sentía que Damián no solo había insultado su trabajo, sino que había profanado la memoria de su abuela. Ese maldito arrogante, susurró Sofía, abrazándola. No le hagas caso, Isa. Es un idiota que no sabe lo que dice. Pero el daño ya estaba hecho. Esa misma noche, el teléfono no sonó. Las reservas se cancelaron una tras otra. El viernes, solo 2 mesas se ocuparon durante todo el servicio. El sábado, nadie. El murmullo feliz de su restaurante había sido reemplazado por un silencio sepulcral, espeso y doloroso. Los días se convirtieron en semanas de desesperación. Las facturas se acumulaban, los proveedores empezaban a exigir sus pagos y la sombra del cierre se cernía sobre ella. Llenaba sus días limpiando obsesivamente la cocina vacía, reordenando especias y llorando a escondidas en la despensa. No era solo un negocio lo que estaba perdiendo, era su identidad. La rabia, fría y afilada, comenzó a reemplazar al dolor. No podía dejar que ese hombre la destruyera. Tenía que enfrentarlo. Investigó y descubrió la dirección de las oficinas del periódico. Se vistió con la determinación como armadura y marchó hacia allí sin un plan claro, solo con el fuego de la indignación impulsándola. Encontró a Damián Alarcón saliendo del elegante edificio de cristal y acero. Llevaba un abrigo oscuro y una bufanda de cachemira, y caminaba con un aire de superioridad que la enfureció aún más. Damián Alarcón, gritó ella, corriendo para alcanzarlo. Él se giró, primero con fastidio y luego con un atisbo de reconocimiento en sus fríos ojos grises. ¿La conozco? Soy Isabella Montoya, la dueña de El sabor de la abuela. O lo que queda de él, gracias a usted, espetó ella, plantándose frente a él. La gente que pasaba los miraba con curiosidad. Damián arqueó una ceja, sin inmutarse. Ah, sí. La del desastre pretencioso. Supongo que viene a quejarse. Mire, señorita Montoya, si no puede soportar una crítica honesta, quizás no debería estar en este negocio. Su tono condescendiente fue como echar gasolina al fuego. Honesta. ¿Usted llama honestidad a destruir el sueño de alguien por puro placer? Usted no criticó mi comida, usted me humilló. Usted profanó la memoria de mi abuela con sus palabras venenosas. Yo simplemente describí mi experiencia, dijo él, con una calma exasperante. Mi trabajo es informar a mis lectores, no proteger los sentimientos de chefs sentimentales. Su restaurante es mediocre y el público merece saberlo.
La rabia de Isabella bullía tan fuerte que tuvo que apretar los puños para no abofetearlo. Se acercó un paso más, invadiendo su espacio personal. Podía oler su colonia cara, una mezcla de sándalo y cítricos que, para su disgusto, era increíblemente atractiva. Usted es un hombre miserable y arrogante que se esconde detrás de un teclado para destruir a la gente. ¿Por qué? ¿Le hace sentir poderoso arruinar la vida de los demás? Él la miró de arriba abajo, su mirada deteniéndose un instante en sus labios temblorosos por la ira, y una chispa extraña, algo que no era desdén, brilló en sus ojos por una fracción de segundo. La cercanía la puso nerviosa. Era más alto de lo que parecía, y su presencia era imponente. Pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo a pesar del frío del día. Él se inclinó ligeramente hacia ella, su voz bajando a un murmullo grave y provocador. ¿Sabe qué creo yo, señorita Montoya? Creo que la verdad le duele. Usted vende una fantasía, una historia bonita sobre su abuela, pero la realidad es que su cocina no está a la altura. Es así de simple. En ese momento de tensión, mientras estaban frente a frente, casi tocándose, un hombre mayor con un maletín de cuero se les acercó. Disculpen. ¿Señor Damián Alarcón? ¿Señorita Isabella Montoya? Ambos se giraron, sorprendidos. Soy yo, dijo Isabella. ¿Y ustedes? Mi nombre es Aníbal Torres, soy el albacea de don Ricardo Morales. Llevo semanas intentando localizarlos a ambos. El nombre de Ricardo Morales los golpeó a los dos como un rayo. Don Ricardo había sido una leyenda, un chef visionario que había sido mentor de ambos en diferentes etapas de sus carreras. Para Isabella, había sido como un abuelo, un viejo amigo de su familia que le enseñó los secretos de la alta cocina. Para Damián, había sido el estricto maestro que pulió su paladar y le enseñó el rigor de la crítica. Hacía un año que había fallecido. ¿Don Ricardo? ¿Qué tiene que ver él en esto?, preguntó Damián, su tono por primera vez desprovisto de arrogancia. Ha dejado algo para ambos en su testamento. Algo que requiere su presencia conjunta e inmediata, explicó el señor Torres. Se trata de un local. Su antiguo restaurante, El Faro, en la costa. La confusión los envolvió. Se miraron el uno al otro, la hostilidad momentáneamente olvidada, reemplazada por un desconcierto compartido. El Faro había sido un lugar icónico, el primer restaurante de don Ricardo, cerrado hacía años. Un lugar mágico con vistas al mar. Al día siguiente, se encontraron en la oficina del notario, sentados a una distancia prudencial, en un silencio tenso. El señor Torres abrió el testamento y leyó la cláusula que cambiaría sus vidas para siempre. A mis dos protegidos más prometedores, y también los más tercos, Isabella Montoya y Damián Alarcón, les lego mi amado, El Faro. Pero con una condición. Sé de su talento, pero también de su orgullo. Por ello, para que el local sea suyo, deberán gestionarlo juntos como socios durante un periodo de 6 meses. Deberán vivir en la propiedad, que incluye una pequeña vivienda, y hacerlo rentable. Si al final de los 6 meses no lo han logrado, o si uno de los dos abandona el acuerdo, la propiedad será vendida y el dinero donado a la caridad. Isabella se quedó boquiabierta. ¿Qué? Eso es absurdo. No puedo trabajar con este hombre. Él me odia. Damián parecía igualmente conmocionado. Esto es ridículo. Yo soy un crítico, no un restaurador. Y mucho menos con ella. El notario sonrió con aire comprensivo. Don Ricardo era un hombre muy peculiar. En la carta que dejó, explicaba que creía que juntos podrían crear algo verdaderamente especial, que su fuego y su hielo se complementaban. Decía que esta era su manera de asegurarse de que ambos encontraran el camino correcto. Era una trampa. Una trampa del destino urdida por un viejo mentor con un sentido del humor retorcido. Para Isabella, significaba una oportunidad, una forma de resucitar de las cenizas. Con el sabor de la abuela, al borde de la quiebra, no tenía nada que perder. Para Damián, era una pesadilla. Su reputación dependía de su imparcialidad y objetividad. ¿Cómo podría seguir siendo crítico si era dueño de un restaurante?
Pero la idea de que, el faro, cayera en manos de extraños le dolía en un lugar que creía tener muerto. Acepto, dijo Isabella de repente, mirando a Damián con desafío. La sorpresa en el rostro de él fue su pequeña victoria. No esperaba que ella tuviera el valor. La decisión pendía de él. Si se negaba, ambos lo perdían todo. Si aceptaba, se condenaba a 6 meses de infierno, o algo mucho más complicado. Con un suspiro de resignación y una mirada que prometía guerra, Damián asintió secamente. De acuerdo. Lo haré. La primera visita a El Faro fue tensa. El lugar era hermoso pero estaba descuidado. El polvo cubría las mesas de madera y las ventanas con vistas al mar estaban empañadas por la sal. Pero el potencial estaba allí. La cocina era grande, y arriba, la vivienda consistía en un pequeño salón con cocina y 2 dormitorios modestos separados por un baño. Su nuevo hogar. Su nuevo campo de batalla. La primera noche fue un desastre de silencios incómodos y miradas hostiles. Isabella se dedicó a limpiar la cocina, su territorio, mientras Damián desempacaba sus pocas cosas en su habitación. No se hablaron hasta que ella empezó a preparar algo de cenar con los víveres que habían traído. No tienes que cocinar para mí, dijo él, apareciendo en el umbral de la cocina del apartamento. Puedo apañármela solo. Isabella se giró, con una espátula en la mano. Escucha, vamos a tener que convivir durante 6 meses. Lo mínimo que podemos hacer es no morirnos de hambre por orgullo. Hay pasta. Si quieres, come. Si no, allá tú. Él la observó cocinar durante un momento. Se movía con una gracia innata, una seguridad que solo tenía en la cocina. El aroma a ajo y tomate fresco llenó el pequeño espacio. A su pesar, el estómago de Damián rugió. Se sentó en la pequeña mesa, observándola. ¿Por qué aceptaste esto?, preguntó de repente. ¿Después de lo que escribí? Ella se detuvo y lo miró fijamente. Porque no soy una cobarde. Porque usted intentó quitarme todo, y esto es mi oportunidad de demostrarle lo equivocado que estaba. Voy a hacer que se trague cada una de sus palabras, Damián Alarcón. Y usted estará en primera fila para verlo. Él sonrió, una sonrisa torcida, sin humor. Ambiciosa. Me gusta. Pero no confunda mi participación en esta farsa con debilidad. Estoy aquí para honrar a Ricardo, nada más. Sigo pensando que su cocina es sentimental y poco refinada. Ella dejó el plato de pasta sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Y yo sigo pensando que usted es un cretino sin corazón. Parece que al menos estamos de acuerdo en algo. Comieron en silencio, pero no era un silencio pacífico. Estaba cargado de palabras no dichas, de resentimiento y de algo más, una corriente subterránea de atracción que ninguno de los dos quería admitir. Ella notó cómo los músculos de su antebrazo se tensaban cuando sostenía el tenedor, cómo sus ojos grises parecían más oscuros a la luz de la lámpara. Él se encontró observando la forma en que el pelo se le escapaba de la coleta, enmarcando su rostro enrojecido por el calor de la cocina, y el gesto casi inconsciente de morderse el labio inferior cuando estaba concentrada. Era una locura. Se odiaban. Los primeros días fueron una guerra fría. Dividieron las tareas con una precisión militar. Isabella se encargaba del menú, de la cocina y de los proveedores. Damián, a regañadientes, se ocupó de la parte administrativa, finanzas, permisos, marketing. Descubrió que ella era caótica y pasional en su método, mientras que ella descubrió que él era meticulosamente organizado y un perfeccionista insufrible. Discutían por todo. Por el color de los manteles, por el tipo de música que debería sonar, por la selección de vinos. Una mañana, la discusión subió de tono. Isabella quería comprar los productos en el mercado local, a los pequeños agricultores que conocía. Damián insistía en usar un proveedor gourmet centralizado que garantizaba la estandarización del producto. Esto no es una cadena de montaje, Damián. Es un restaurante con alma. La gente viene aquí por el sabor de la tierra, de lo fresco, argumentaba ella, agitando una zanahoria como si fuera un arma. El alma no paga las facturas, Isabella.
La consistencia y la calidad sí. No podemos depender de si la cosecha del señor Pepe fue buena esta semana. Necesitamos garantías, replicó él, cruzado de brazos. Estaban en la cocina, el espacio era reducido. Ella dio un paso hacia él, furiosa. Y mi falta de consistencia llenaba mi restaurante todas las noches antes de que usted decidiera usarlo para limpiar sus zapatos. Él se acercó a ella, su altura la obligó a levantar la barbilla. Tu restaurante se estaba hundiendo en su propia mediocridad. Yo solo lo puse por escrito. La proximidad era vertiginosa. Estaban tan cerca que Isabella podía ver las motas más claras en sus ojos grises. Sus pechos subían y bajaban con su respiración agitada, rozando casi su pecho. Te prohíbo que vuelvas a hablar así de mi restaurante, susurró ella, su voz temblando de rabia. Oblígame, la retó él en un susurro igual de bajo, sus ojos fijos en los de ella antes de descender a sus labios. Por un instante, el mundo se detuvo. El aire crepitaba entre ellos. Isabella sintió un impulso irracional de cerrar la distancia, de besarlo solo para callarlo, para ver si su boca era tan fría y dura como sus palabras. Él pareció leerle el pensamiento, porque su mirada se intensificó, y por un momento, creyó que iba a inclinarse. Fue el sonido de un coche aparcando fuera lo que rompió el hechizo. Ambos retrocedieron como si se hubieran quemado. Isabella, con el corazón martilleando, se dio la vuelta para mirar por la ventana. Era Mateo. Mateo era el proveedor de vinos, un viejo amigo de la familia de Isabella, un hombre guapo, de sonrisa fácil y ojos cálidos. Bajó de su furgoneta con una caja de botellas y una sonrisa deslumbrante dirigida a ella. Isa. He traído esas joyas de las que te hablé, gritó desde fuera. La expresión de Isabella se transformó. La rabia se disolvió y una sonrisa genuina iluminó su rostro. Salió corriendo a recibirlo, dejando a Damián solo en la cocina. Desde dentro, Damián los observó. Vio cómo Mateo abrazaba a Isabella, levantándola del suelo en un gesto juguetón. Vio cómo ella reía, una risa abierta y feliz que él nunca había escuchado. Vio cómo Mateo le apartaba un mechón de pelo de la cara, con una familiaridad que le revolvió las entrañas. Y entonces, sintió algo nuevo, algo feo y oscuro que le apretó el pecho con una fuerza desconocida, celos. Unos celos irracionales y abrasadores. El hombre que la había humillado, el que se enorgullecía de su impasibilidad, estaba de pie, espiando por la ventana, con los puños apretados, odiando la sonrisa en el rostro de otro hombre. No podía soportar verla en brazos de otro. Y no tenía ni la más remota idea de por qué. El resto de la mañana fue una tortura para Damián. Mateo se quedó más de lo necesario, ayudando a Isabella a organizar la nueva bodega. Sus risas y conversaciones llegaban hasta la pequeña oficina donde Damián intentaba concentrarse en las hojas de cálculo. Cada risa de Isabella era una punzada. Fingió indiferencia cuando entraron en la cocina, hablando de una próxima feria de vinos. Deberías venir conmigo, Isa. Sería divertido, una escapada, sugirió Mateo, apoyándose en la encimera de una manera que Damián consideró excesivamente familiar. Oh, no lo sé, Mateo. Con la apertura tan cerca, empezó a decir ella. Damián no pudo evitarlo. Salió de la oficina, interrumpiéndolos. Tiene razón. No tiene tiempo para ferias. Tenemos demasiado trabajo, dijo, su voz más cortante de lo que pretendía. Mateo lo miró, evaluándolo. ¿Y tú eres, el contable? Soy su socio, corrigió Damián, enfatizando la palabra socio mientras se colocaba al lado de Isabella, un gesto posesivo que ni él mismo entendió. Isabella lo miró, sorprendida por su tono. Mateo sonrió, un tiburón oliendo sangre en el agua. Ah, el famoso Damián Alarcón. Isabella me ha hablado de ti. Así que has cambiado la pluma por el delantal, ¿eh? La provocación era obvia. Simplemente estoy diversificando mis intereses, respondió Damián, manteniendo la compostura a duras penas. Cuando Mateo finalmente se fue, después de darle otro abrazo a Isabella y prometer llamarla, la tensión volvió a la cocina. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Isabella, cruzándose de brazos.
¿Qué ha sido qué? Ese numerito. Soy su socio. Parecías un perro guardián marcando territorio. Damián sintió que la sangre le subía a las mejillas. Simplemente estaba recordándole a tu amigo, que esto es un negocio serio. No tenemos tiempo para distracciones. Mateo no es una distracción. Es un amigo y un profesional, replicó ella, molesta. Un profesional al que le gustaría ser algo más, soltó él antes de poder contenerse. Isabella se quedó atónita. ¿Perdona? ¿Y a ti qué te importa lo que Mateo quiera o no quiera ser? No es asunto tuyo. Mientras seamos socios, tus relaciones personales pueden afectar al negocio. Así que sí, es asunto mío, argumentó él, sabiendo que sonaba ridículo. Ella soltó una carcajada incrédula. Esto es increíble. Primero intentas arruinarme y ahora quieres controlar mi vida personal. ¿Sabes qué, Damián? Quédate con tus celos y tus hojas de cálculo. Yo me voy a la cocina, donde las cosas tienen sentido. Se dio la vuelta y lo dejó solo, confundido y furioso consigo mismo. Celos. Ella lo había dicho. La palabra resonaba en su cabeza. ¿Estaba celoso? La idea era absurda. No podía estar celoso de Isabella Montoya. Ella era irritante, terca, demasiado emocional, y valiente. Y hermosa, de una manera natural y sin esfuerzo que lo desarmaba. Lo que más lo confundía era la intensidad de la emoción. Era un fuego que no podía controlar, una necesidad primitiva de apartar a cualquier otro hombre de su lado. Esa noche, la tensión entre ellos había cambiado. Ya no era solo odio. Era algo más complejo, más peligroso. Él la evitó, encerrándose en su habitación con el pretexto de trabajar, pero su mente no dejaba de reproducir la imagen de ella riendo con Mateo. Por su parte, Isabella estaba desconcertada por la reacción de Damián. ¿Celos? Era la única explicación lógica, pero no tenía sentido. ¿Él la despreciaba, o no? Quizás solo era su instinto de control, su necesidad de dominar cada situación. Aún así, la idea de que Damián pudiera sentir algo por ella, aunque fuera una posesividad equivocada, le provocó un extraño cosquilleo. A la mañana siguiente, decidieron que necesitaban una tregua si querían que el proyecto funcionara. Acordaron centrarse en el trabajo y mantener sus interacciones estrictamente profesionales. Funcionó durante un par de días. Organizaron la cocina, diseñaron el menú juntos en una serie de negociaciones tensas pero productivas, y hasta lograron ponerse de acuerdo en el nombre de un vino. El día antes de la inauguración, trabajaron hasta tarde. Estaban agotados, cubiertos de harina y con los nervios a flor de piel. Solo quedaba por colocar un letrero de neón que don Ricardo había encargado para el restaurante años atrás y que habían encontrado en el almacén. Decía el faro. La escalera era inestable y Damián, siendo el más alto, se subió para colgarlo. «Sujétame la escalera, por favor», le pidió, su tono cansado desprovisto de la habitual ironía. Isabella se colocó en la base, sujetando firmemente los laterales. Él estiró los brazos para enganchar el pesado letrero. En ese momento, una de las patas de la escalera resbaló en el suelo pulido. Isabella gritó cuando la escalera se tambaleó violentamente. Damián perdió el equilibrio, soltó el letrero que cayó al suelo con un estruendo, y se precipitó hacia abajo. Isabella reaccionó por instinto. Se movió para amortiguar su caída. Él cayó sobre ella, su cuerpo grande y pesado derribándola. Terminaron en el suelo en un enredo de extremidades. Damián encima de Isabella, su pecho contra el de ella, sus rostros a centímetros. El aire se le escapó de los pulmones, no solo por el impacto, sino por la abrumadora cercanía de él. Su peso la inmovilizaba, pero no era desagradable. Era sólido, cálido. Podía sentir el latido acelerado de su corazón contra el suyo. «¿Estás bien?», susurró él, su aliento mentolado rozando sus labios. Sus ojos grises, normalmente fríos, estaban llenos de una preocupación genuina. Ella solo pudo asentir, incapaz de hablar. Él no se movió. Su mirada bajó a su boca, y esta vez, no hubo nada que rompiera el momento.
El mundo exterior se desvaneció. Solo existían ellos dos, la quietud del restaurante a punto de nacer y la electricidad que fluía entre ellos. Isabella murmuró su nombre como si fuera un rezo. Lentamente, bajó la cabeza. Isabella cerró los ojos, esperando el contacto de sus labios. La anticipación era una dulce tortura. Sentía que todo su cuerpo vibraba. Justo cuando sus labios estaban a punto de encontrarse, sonó el teléfono de ella, abandonado sobre una de las mesas. La estridente melodía rompió la burbuja, devolviéndolos a la realidad de golpe. Damián pareció despertar de un trance. Se apartó de ella bruscamente, poniéndose en pie y pasándose una mano por el pelo, nervioso. «Lo siento, ¿te he hecho daño?», preguntó, su voz ronca. «No, estoy bien», consiguió decir Isabella, sentándose. Su cuerpo todavía hormigueaba por el contacto perdido. Se sentía a la vez aliviada y profundamente decepcionada. El teléfono seguía sonando. Era Mateo. Dudó un segundo antes de contestar, muy consciente de la mirada de Damián sobre ella. «Hola, Mateo». La cara de Damián se endureció al escuchar el nombre. Se dio la vuelta y empezó a recoger los trozos del letrero roto, su espalda una barrera de tensión. Isabella escuchaba a Mateo hablar de la inauguración, pero su mente estaba en el momento que acababan de perder, en la sensación de los labios de Damián casi sobre los suyos. Cuando colgó, el silencio volvió a instalarse, pero era diferente. El casi beso flotaba en el aire, un fantasma de lo que podría haber sido. «El letrero está destrozado», dijo Damián sin mirarla, su voz vacía. «No importa», respondió ella en voz baja. «Abriremos sin él». Mañana era la inauguración. Y ahora, además de la presión de lanzar un nuevo restaurante, tenían que lidiar con esa nueva y peligrosa conciencia del otro. Una atracción que ya no podían negar y que amenazaba con complicarlo todo mucho más allá de una simple sociedad forzada por el destino. La mañana de la inauguración amaneció envuelta en una niebla de tensión tan espesa como la bruma que se levantaba del mar. El casi beso era un invitado no deseado que se había sentado a la mesa con ellos, un fantasma que ocupaba el espacio entre sus cuerpos, haciendo que cada roce accidental fuera una pequeña descarga eléctrica y cada mirada. Una pregunta sin respuesta. Desayunaron en un silencio casi absoluto, un abismo que solo se rompía por el sonido de los cubiertos contra la loza. Isabella se concentró en su café, sintiendo la mirada de Damián sobre ella, pero se negó a levantar los ojos. Tenía miedo de lo que podría encontrar en ellos y, sobre todo, de lo que los suyos podrían revelar. Él, por su parte, revolvía su té con una concentración que no sentía, su mente atrapada en la repetición de ese instante en el suelo, el calor de su cuerpo bajo el suyo, la suavidad de su piel, el aroma a vainilla y canela que emanaba de su pelo, y esos labios entreabiertos que lo habían invitado a abandonar toda lógica. El trabajo fue su refugio. Se sumergieron en la vorágine de los preparativos finales con una ferocidad desesperada. Isabella comandaba la cocina con una energía imparable, dirigiendo a los dos ayudantes que habían contratado, mientras Damián, sorprendentemente, se arremangó la camisa y se dedicó a pulir copas y organizar el salón con una precisión obsesiva. Se movían en una coreografía extraña y tensa, anticipando las necesidades del otro sin necesidad de palabras. Él le pasaba una olla justo cuando ella iba a pedirla, ella le dejaba un vaso de agua fría en su estación de trabajo justo cuando él se secaba el sudor de la frente. Era como si la intimidad física fallida se hubiera traducido en una conexión profesional casi telepática. A medida que se acercaba la hora de abrir, la adrenalina comenzó a superar la incomodidad. Sofía llegó para ayudar a dirigir el servicio, y su presencia alegre y despreocupada rompió un poco la tensión. ¿Listos para hacer historia, chicos?, preguntó con una sonrisa radiante, ajena a la corriente subterránea que fluía entre sus amigos. Más que listos, respondió Isabella, forzando un entusiasmo que no sentía del todo. Damián solo asintió, su rostro una máscara de concentración. Cuando las puertas del faro se abrieron a las 8 en punto, el lugar ya estaba casi lleno. La noticia de que Damián Alarcón, el crítico más temido, estaba detrás de un nuevo restaurante había generado un morbo inmenso.
La clientela era una mezcla de curiosos, foodies y viejos amigos de la familia de Isabella que habían venido a apoyarla. Isabella se sentía expuesta, cada plato que salía de su cocina era como enviar un pedazo de su alma a un jurado hostil. Pero entonces vio a Damián. Él no se escondió en la oficina como ella esperaba. Estaba en el salón, moviéndose entre las mesas con una elegancia natural, hablando con los clientes, rellenando copas de vino, describiendo los platos con una elocuencia que la dejó sin aliento. Lo hacía con la misma pasión y rigor que aplicaba a sus críticas, pero esta vez, la usaba para construir, no para destruir. Estaba defendiendo su comida, su trabajo, su sueño. Y una extraña calidez se extendió por su pecho. La primera hora fue un éxito. Los murmullos de aprobación se extendían por el salón. Platos volvían a la cocina completamente limpios, acompañados de cumplidos que Sofía transmitía con entusiasmo. Isabella se permitió un pequeño respiro, una diminuta sonrisa de victoria. Y entonces, apareció Mateo. No vino solo. Lo acompañaba una mujer espectacular, una modelo alta y rubia que se colgaba de su brazo. Entraron riendo, captando la atención de todo el restaurante. Isabella sintió una punzada, pero no de celos, sino de incomodidad. Vio como la mirada de Damián, que había estado repasando la lista de reservas, se clavaba en la pareja recién llegada. Su mandíbula se tensó visiblemente. Mateo los vio y se acercó al pase de la cocina. Isa. Felicidades. El lugar está increíble, dijo, dándole un sonoro beso en la mejilla, demasiado cerca de los labios. Te presento a Lidia. La mujer le dedicó una sonrisa gélida. Isabella le devolvió el saludo amablemente, pero su atención estaba en Damián, que se había acercado y ahora estaba de pie justo detrás de ella, tan cerca que podía sentir el calor de su espalda. Su presencia era como una fortaleza a sus espaldas. Mateo, buena noche, dijo Damián, su voz peligrosamente suave. Espero que encontréis vuestra mesa a vuestro gusto. Claro, socio, respondió Mateo, con un deje de burla. No esperábamos menos. Venimos a probar si la cocina de Isa ha logrado sobrevivir a tu influencia. El comentario fue una pulla directa. Damián no se inmutó. Nuestra influencia conjunta ha creado algo que, me temo, tu paladar no está acostumbrado a apreciar. Pero haz el intento. La tensión era tan densa que se podría haber cortado con un cuchillo. Mateo, visiblemente molesto por la respuesta de Damián, guió a su acompañante a su mesa, no sin antes lanzarle a Isabella una mirada que decía luego hablamos. Tan pronto como se alejaron, Isabella se giró hacia Damián. ¿Era necesario ser tan grosero? Simplemente le aclaré que aquí trabajamos en equipo, respondió él sin mirarla, concentrado en una comanda. Estaba defendiendo nuestro trabajo. No, estabas marcando territorio otra vez, susurró ella, furiosa. Deja de hacerlo. Él finalmente la miró, y sus ojos grises eran dos tormentas en miniatura. Tal vez lo haría si tú dejaras de permitir que te manosee delante de toda la sala, replicó en un murmullo feroz, tan bajo que solo ella pudo oírlo. Antes de que Isabella pudiera responder, un nuevo desastre llamó su atención. Una de las mesas más importantes de la noche, ocupada por Clara Mendoza, una influyente bloguera de comida conocida como Clara a la carta, parecía tener un problema. La mujer probó el plato principal, un delicado lomo de lubina sobre una cama de puré de hinojo, e hizo una mueca de disgusto. Damián vio la expresión de Clara y palideció. Se acercó a Isabella. Problemas en la mesa 4. Clara Mendoza odia el pescado. Imposible. La lubina estaba perfecta, la he probado yo misma, dijo Isabella, a la defensiva. No discutas y arréglalo. Una mala reseña suya en Instagram esta misma noche y estamos acabados antes de empezar, siseó Damián, la urgencia desterrando su reciente disputa personal. La crisis los unió de nuevo. Se movieron como uno solo. Damián fue a la mesa para disculparse con la bloguera, usando todo su encanto y conocimiento para calmar la situación y ofrecerle una alternativa. Mientras tanto,
Isabella voló en la cocina, preparando en tiempo récord un magret de pato con salsa de frutos rojos, un plato que no estaba en el menú pero que sabía que era espectacular. La adrenalina era un combustible que quemaba cualquier otra emoción. Cuando el pato llegó a la mesa, presentado por el propio Damián, la bloguera lo miró con escepticismo, pero tras el primer bocado, sus ojos se abrieron de par en par, sintió lentamente, impresionada. La bala había sido esquivada. Desde la cocina, Isabella observó la escena, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Damián se giró y sus miradas se encontraron a través del bullicio del salón. Él le dedicó un leve asentimiento, un gesto de reconocimiento, de victoria compartida. Y en ese pequeño gesto, Isabella sintió más conexión que en cualquier conversación. La noche continuó a un ritmo frenético, pero la crisis había pasado. Cuando el último cliente se fue, pasada la medianoche, un silencio agotado pero satisfactorio se apoderó de El Faro. El equipo de limpieza comenzó su trabajo mientras Sofía hacía la caja, radiante. Ha sido un éxito rotundo. La gente estaba fascinada. Y la cuenta de Clara a la carta ya tiene una foto de tu pato con 1000 corazones. Lo hemos logrado, Isa. Isabella sonrió, un cansancio profundo y feliz recorriéndola. Damián se acercó con 2 copas de vino. Le ofreció una a ella. Por el éxito, dijo él, su voz más suave de lo habitual. Por nosotros, corrigió ella, y chocaron las copas. Se quedaron solos en el salón, observando el mar a través de los ventanales. El vino relajó la tensión que llevaban acumulada. Estuviste increíble esta noche, admitió Isabella. Nunca te había visto así, tan vivo. Estar aquí, en la arena, es diferente a estar en la torre de marfil de la crítica, confesó él, mirando las olas. Casi lo había olvidado. Se quedaron en silencio, bebiendo su vino. Era un silencio cómodo, lleno de la camaradería forjada en la batalla. Pero el fantasma de Mateo seguía entre ellos. Sobre lo de antes, empezó ella. Él suspiró, dejando la copa en una mesa. No quiero discutir, Isabella. No esta noche. Yo tampoco. Solo quiero entender. ¿Por qué te afecta tanto Mateo? Damián se pasó una mano por el pelo, un gesto de frustración que empezaba a resultarle familiar a ella. No es él. Es la facilidad con la que toca lo que es. Se detuvo, incapaz de terminar la frase. El vino lo había hecho menos cauto. Isabella se acercó a él, dejando su propia copa a un lado. ¿Lo que es qué, Damián? Tuyo. La palabra quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones. Él no contestó. Simplemente la miró con una intensidad que le secó la boca. Lentamente, como si temiera que fuera a salir corriendo, levantó una mano y acarició su mejilla. Su pulgar trazó la línea de su mandíbula. El contacto era suave, reverente, y envió una oleada de calor por todo el cuerpo de Isabella. No entiendes lo que me provocas, susurró él, su voz ronca. Cuando él te sonríe, cuando cualquier hombre te mira más de la cuenta, siento un fuego aquí, dijo, llevándose la otra mano al pecho. Un fuego feo, posesivo. Y me odio por sentirlo, porque sé que no tengo ningún derecho. Pero no puedo evitarlo. Sus defensas se desmoronaron. Este no era el crítico arrogante ni el socio irritable. Era un hombre vulnerable, confesando algo que claramente lo atormentaba. Ella apoyó su mano sobre la de él, que seguía en su pecho, sintiendo el ritmo acelerado de su corazón. Damián, empezó a decir, pero no supo qué añadir. Él se inclinó, su frente apoyada en la de ella. Sus alientos se mezclaron. Aquella tarde, cuando me caí de la escalera, murmuró contra sus labios. No fue un accidente que casi te besara. Lo quería hacer desde el primer día que discutimos en la cocina. Quería callarte de la única forma que se me ocurría, para ver si tu boca sabía tan apasionada como tus palabras. Isabella sintió que las rodillas le flaqueaban. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Esta vez, no había teléfono que sonara, no había crisis que atender. Solo eran ellos dos.
¿Y por qué no lo hiciste?, susurró ella, sus labios rozando los de él con cada palabra. Porque tengo miedo, admitió él, su voz apenas un hilo. Miedo de que si empiezo, no podré parar. Miedo de que esto sea solo parte de la extraña trampa de Ricardo, un juego para volvernos locos. Quizás hay que volverse un poco loco para sentirse vivo, respondió ella, cerrando la poca distancia que quedaba entre ellos y uniendo sus labios en un beso. Al principio fue un contacto tímido, exploratorio. Pero entonces, toda la tensión acumulada, la rabia, los celos, la atracción negada, explotaron. El beso se volvió profundo, hambriento. Las manos de Damián se enredaron en su pelo, atrayéndola más cerca, mientras sus labios se movían contra los de ella con una desesperación que la dejó sin aliento. Ella rodeó su cuello con los brazos, respondiendo con la misma intensidad, saboreando la mezcla de vino y de él, una combinación embriagadora. Se besaron durante lo que pareció una eternidad, perdiendo la noción del tiempo y del lugar. Cuando finalmente se separaron para tomar aire, sus frentes seguían pegadas, sus ojos cerrados. Ninguno de los dos sabía qué decir. El beso lo había cambiado todo. Ya no eran simplemente socios forzados ni enemigos declarados. Eran algo mucho más complicado, mucho más aterrador y, a la vez, mucho más emocionante. Damián fue el primero en hablar, su voz todavía ronca por la emoción. Isabella, esto. No digas nada, lo interrumpió ella, poniendo un dedo sobre sus labios. No lo analices. No lo critiques. Solo, por esta noche, no pensemos. Él asintió, su mirada fija en la de ella, llena de una emoción que nunca antes le había visto. La cogió de la mano, y sus dedos se entrelazaron de forma natural, como si siempre hubieran estado destinados a encajar. Juntos, salieron del salón y subieron la escalera hacia la pequeña vivienda que compartían, su hogar temporal, su campo de batalla que, de repente, se había transformado en un posible refugio. La puerta se cerró tras ellos, dejando atrás el restaurante exitoso y las sombras de su pasado, y abriendo un nuevo capítulo lleno de incertidumbre y de una pasión innegable que acababan de desatar. Lo que sucediera a continuación era un misterio, pero por primera vez, ambos estaban dispuestos a descubrirlo juntos, sin importar las consecuencias. La Guerra Fría había terminado, y en su lugar, había comenzado un incendio que amenazaba con consumirlos a los dos. Durante las semanas siguientes, el Faro se convirtió en el restaurante de moda. Las reservas se agotaban con semanas de antelación y las críticas eran unánimemente elogiosas. El éxito, sin embargo, trajo consigo una nueva serie de desafíos. Isabella y Damián habían establecido una tregua incómoda después de aquel beso. No habían vuelto a hablar de ello, pero la conciencia de lo sucedido flotaba constantemente entre ellos, cargando el aire de la cocina y los pasillos de la pequeña vivienda con una tensión diferente, una mezcla de deseo y temor. Dormían en habitaciones separadas, pero cada noche Isabella escuchaba sus pasos al otro lado de la pared y se preguntaba si él también estaría despierto, pensando en ella. Por el día, trabajaban codo con codo, una máquina perfectamente engrasada. Sus discusiones ahora eran sobre la esencia de un plato o la combinación de un vino, debates apasionados que a menudo terminaban con miradas cargadas de significados ocultos. Damián se había transformado. En la cocina, respetaba la autoridad de Isabella, pero también la desafiaba, la empujaba a experimentar, a refinar sus ideas. Este estofado es magnífico, Isabella, tiene el sabor del hogar, le dijo un día, probando directamente de la olla con una cuchara. Pero ¿y si le añadiéramos un toque de naranja amarga para cortar la grasa y despertar el paladar? Solo una pizca. Ella, al principio escéptica, lo probó. Él tenía razón. La naranja elevaba el plato a otro nivel. Eres un genio insoportable, le dijo ella con una media sonrisa. Y tú una terca talentosa, respondió él, su mirada deteniéndose en su boca manchada de salsa. Por un momento, Isabella pensó que la besaría de nuevo, allí mismo, en medio del caos del servicio de mediodía. Pero se contuvo, aunque el esfuerzo fue visible en la forma en que apretó la mandíbula. Estos momentos se hicieron cada vez más frecuentes. Un roce de manos al coger el mismo cucharón,
un instante en el que quedaban atrapados en la estrecha despensa, sus cuerpos rozándose, el olor de su perfume mezclándose con la colonia de él. Eran pequeñas torturas deliciosas que los dejaban a ambos nerviosos y anhelantes. Damián luchaba una batalla interna. Cada día que pasaba con Isabella, admiraba más su fuerza, su pasión, su inquebrantable optimismo. La mujer que había descartado como una chef sentimental era, en realidad, una artista culinaria con un corazón tan grande como su talento. Y se estaba enamorando de ella. La idea lo aterrorizaba. El amor era un caos, una variable incontrolable, todo lo que él había pasado su vida evitando. Se volvió aún más posesivo, aunque intentaba disimularlo. Si un cliente le hacía un cumplido demasiado efusivo a Isabella, Damián aparecía a su lado como por arte de magia. Si Mateo llamaba, él encontraba una excusa para interrumpir la conversación. Una tarde, Isabella recibió una oferta para participar en un popular programa de cocina de la televisión nacional. Era una oportunidad increíble para ella y para el restaurante. Estaba exultante. ¿Puedes creerlo, Damián? Quieren que haga una demostración de mi tarta de queso de la abuela en directo. La reacción de Damián no fue la que esperaba. En lugar de felicidad, vio una sombra de preocupación en su rostro. ¿Televisión nacional? Eso implica mucha exposición, viajes, largas horas fuera de aquí. Y es una oportunidad fantástica. ¿No te alegras por mí?, preguntó ella, su entusiasmo decayendo. Claro que me alegro, dijo él, pero su tono no era convincente. Solo me preocupa el restaurante. Te necesitamos aquí. Puedo hacerlo todo. Puedo organizarme, insistió ella, sintiendo una punzada de decepción. No era el restaurante lo que le preocupaba. Era la idea de que ella tuviera un mundo propio fuera de El Faro, un mundo en el que él no tenía control. La discusión escaló rápidamente. No entiendo tu problema. Esto nos beneficiará a los dos, exclamó ella. El problema es que a veces actúas sin pensar en las consecuencias. Estarás rodeada de productores aduladores y chefs famosos que solo querrán aprovecharse de tu encanto, soltó él. Isabella se quedó helada. ¿De mi encanto? ¿O de que no estaré bajo tu atenta vigilancia? Esto es por tus celos, admítelo. No soportas que tenga éxito por mí misma. Y eso es ridículo, gritó él, pero sus ojos lo traicionaron. Lo que no soporto es la idea de que te vayas y que cualquiera de esos idiotas con dientes blancos y falsas promesas ponga sus manos sobre ti. La idea de verte sonreírles a ellos como me sonríes a mí a veces, cuando crees que no te veo, me vuelve loco. Se había acercado a ella durante su arrebato hasta que la acorraló contra la pared de la oficina. Estaban pecho contra pecho, sus respiraciones agitadas llenando el pequeño espacio. La ira de Isabella se disolvió, reemplazada por una comprensión repentina. No era solo posesividad. Era miedo. Miedo a perderla. Damián, susurró ella, levantando una mano para acariciar su rostro tenso. No me vas a perder. Esa simple frase pareció romper la última de sus barreras. Con un gemido que sonó a rendición, la besó. Esta vez no hubo timidez. Fue un beso de desesperación y anhelo, una admisión de todo lo que habían estado evitando decir. Sus manos recorrieron su cuerpo, atrayéndola, memorizando cada curva. Ella se entregó al beso, a la sensación de finalmente ceder a la atracción que los había estado consumiendo. Él la levantó y la sentó sobre el escritorio sin romper el beso, apartando los papeles con un movimiento del brazo. Los libros de contabilidad y las listas de proveedores cayeron al suelo, olvidados. Lo único que importaba era la abrumadora necesidad del uno por el otro. Su relación acababa de cruzar un punto de no retorno, y en medio del caos de su éxito profesional, su enredo personal estaba a punto de volverse infinitamente más complicado y peligroso. El acuerdo de 6 meses de don Ricardo estaba lejos de terminar, pero las reglas del juego acababan de cambiar para siempre. La mañana siguiente a su noche de pasión sobre el escritorio de la oficina fue extrañamente silenciosa. No hubo palabras incómodas ni arrepentimientos, sino una especie de quietud asombrada, como si ambos estuvieran procesando la magnitud de lo que había sucedido.
Se encontraron en la cocina antes del amanecer, una costumbre que habían adoptado. Isabella preparaba café mientras Damián cortaba fruta fresca para el desayuno. Se movían en un espacio reducido, sus cuerpos rozándose constantemente, pero ahora cada contacto, por breve que fuera, era una brasa encendida, un recordatorio de la intimidad compartida. Fue Damián quien rompió el silencio, su voz era grave y seria. Se dio la vuelta, apoyó el cuchillo en la tabla de cortar y la miró directamente a los ojos. Isabella, sobre anoche, comenzó. Ella contuvo la respiración, preparada para cualquier cosa, que lo lamentara, que dijera que fue un error, que quisiera fingir que no había pasado nada. No quiero que pienses que fue solo un arrebato de celos. Lo que siento por ti, se detuvo, luchando por encontrar las palabras. Es más complicado, más real de lo que he sentido por nadie en mi vida. El alivio inundó a Isabella con tanta fuerza que casi se le doblan las rodillas. Ella se acercó y puso una mano sobre su pecho, sobre el lugar donde sentía su corazón latir con fuerza. Para mí también, admitió en voz baja. Me he estado mintiendo a mí misma desde el principio, Damián. Te odiaba porque tenías el poder de hacerme sentir, y eso me aterraba. Y ahora me aterra lo que siento por ti, pero de una manera diferente. Es un miedo emocionante. Él sonrió, una sonrisa genuina, sin rastro de cinismo, una de esas raras sonrisas que le iluminaba todo el rostro. La tomó por la cintura, la atrajo hacia sí y la besó suavemente, un beso que no tenía la desesperación del anterior, sino la ternura de un nuevo comienzo. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó ella contra sus labios. Afrontamos esto juntos, respondió él. Tú, yo y este caótico y maravilloso restaurante. Pero con una nueva regla, honestidad total. Sin juegos, sin ocultar lo que sentimos. Me gusta esa regla, susurró ella. Y respecto al programa de televisión, deberías aceptarlo. Tienes un talento increíble y el mundo merece verlo. Estaré aquí, apoyándote. Y si algún productor se pasa de listo, bueno, aprenderá a respetar a tu socio. Su tono era juguetón, pero había un matiz protector que a ella le encantó. En ese momento, en la tranquilidad de la cocina, con el sol saliente pintando el mar de colores pastel, sintieron que podían conquistar el mundo. Su relación floreció en los huecos de su ajetreada vida profesional. Eran robos de besos en la despensa, manos que se encontraban bajo la mesa durante las reuniones con los proveedores, noches agotadoras que terminaban con ellos acurrucados en una sola cama, compartiendo secretos susurrados en la oscuridad. Isabella descubrió a un Damián que nadie más conocía. Detrás del crítico implacable había un hombre con una herida profunda, causada por un padre exigente que nunca valoró su pasión por la gastronomía, viéndola como un pasatiempo inferior a los negocios familiares. Su rigor y su perfeccionismo eran una armadura, una forma de demostrarse a sí mismo y al mundo que era el mejor en algo que su padre despreciaba. Damián, a su vez, vio más allá de la chef apasionada. Descubrió la inseguridad de Isabella, su miedo constante a no estar a la altura del legado de su abuela. Entendió que cada plato que ella creaba era una búsqueda de aprobación, un intento de hacer que la memoria de su abuela se sintiera orgullosa. Se convirtieron en el refugio y el apoyo del otro. Cuando ella dudaba de una nueva receta, él era el primero en probarla y ofrecer una crítica constructiva pero alentadora. Cuando él se sentía abrumado por las finanzas, ella lo obligaba a tomar un descanso, llevándolo a la playa para ver la puesta de sol, recordándole que había vida más allá de los números. Su amor se cocinó a fuego lento, convirtiéndose en el ingrediente secreto que hacía que el Faro fuera más que un simple restaurante, era un lugar con corazón. Los clientes lo sentían. La química entre ellos era palpable, y el restaurante brillaba con esa energía. Sin embargo, su burbuja de felicidad no tardaría en ser amenazada. La participación de Isabella en el programa de televisión fue un éxito rotundo. Su encanto natural y su talento la convirtieron en una estrella mediática de la noche a la mañana. La llamaban de todas partes para entrevistas, eventos y colaboraciones. Su nombre empezó a sonar con más fuerza que el del propio El Faro, y aunque ella siempre mencionaba el restaurante y a su socio, los medios se centraron en ella. Era Isabella Montoya,
la nueva diva de la cocina. Esto empezó a generar una sutil fricción. Damián se sentía orgulloso, pero una parte de él, la parte insegura que siempre había luchado por el reconocimiento, comenzó a sentirse eclipsada. De repente, él era el socio de Isabella Montoya. Viejos colegas críticos le hacían comentarios sarcásticos sobre cómo se había vendido. Se encontró lidiando con el mismo veneno que él solía repartir, y no le gustó el sabor. Él intentó ocultar sus sentimientos, recordando su promesa de honestidad, pero su malestar se manifestaba en pequeñas cosas, una crítica demasiado dura a un plato. Una tensión en su mandíbula cuando ella hablaba por teléfono con su nuevo agente. Un día, una prestigiosa editorial le ofreció a Isabella un contrato para escribir su propio libro de cocina. La oferta era millonaria e incluía una gira promocional por todo el país que duraría varias semanas. Ella corrió a la oficina para contárselo, emocionada, pero lo encontró mirando fijamente un artículo de una revista con el titular, El toque mágico de Isabella Montoya, la mujer que convirtió a un crítico en su sombra. La expresión de Damián era oscura. ¿Una gira de semanas? ¿Y el restaurante? Supongo que eso ya no te importa tanto, ahora que tienes tu propio imperio que construir, dijo él, su voz cargada de un resentimiento que no pudo reprimir. Isabella sintió una bofetada. ¿De qué estás hablando? El Faro es mi vida. Y tú eres mi socio. Esto es bueno para ambos. No, Isabella, esto es bueno para ti. Para tu marca. Yo solo soy el tipo que maneja los números mientras tú estás en la televisión sonriendo y firmando libros. El testamento de Ricardo era sobre crear algo juntos, no sobre lanzar tu carrera en solitario. La acusación era injusta y la hirió profundamente. Eso no es verdad. Estás siendo egoísta y estás celoso. No celoso de otros hombres, sino de mi éxito. Claro que estoy celoso, explotó él, levantándose de la silla. Estoy celoso porque mientras tú vuelas, yo me quedo aquí, en la cocina que construimos juntos, sintiendo que te estoy perdiendo. Siento que te conviertes en algo tan grande que ya no habrá sitio para mí. La honestidad de su confesión, aunque dolorosa, desarmó la ira de Isabella. Se dio cuenta de que su miedo era el mismo que el de ella, el miedo a perderlo. Se acercó a él, rodeando su cuello con los brazos. Tonto, susurró ella. Nunca podrías perderme. No importa lo grande que se vuelva nada de esto, mi centro siempre estará aquí. Contigo. Lo besó, y el beso supo a sal de lágrimas y a la dulzura de la reconciliación. Haremos esto juntos, le prometió ella. Reorganizaremos el calendario, contrataré a un segundo chef de confianza para que me cubra. Y tú vendrás conmigo siempre que puedas. Somos un equipo, Damián. En la cocina, en los negocios y en la vida. Nunca lo olvides. Él la abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su pelo. Lo siento, murmuró. Mi orgullo a veces habla más alto que mi corazón. Lo sé, respondió ella. El tuyo y el mío. Somos un par de tercos. Por eso don Ricardo nos juntó. Parecía que habían superado la tormenta, pero un enemigo mucho más peligroso acechaba en las sombras. Era una tarde tranquila de entresemana cuando una mujer elegantemente vestida entró en el restaurante. Era mayor, de unos 60 años, con el pelo plateado recogido en un moño impecable y una mirada tan fría y afilada como el hielo. Damián la vio y se quedó paralizado. Su rostro perdió todo el color. Isabella, que estaba revisando las reservas, notó su reacción. ¿Damián? ¿Estás bien? ¿Quién es esa mujer? Es mi madre, dijo él con la voz tensa. Victoria Alarcón. Victoria se deslizó hasta su mesa con la gracia de una pantera, sin mirar a nadie más que a su hijo. Damián. Finalmente me digno a visitar este pequeño proyecto tuyo, dijo, su voz era seda y veneno. Creí que esta fase rebelde de jugar al cocinero ya se te habría pasado. Madre. ¡Qué inesperada sorpresa!, respondió Damián, recomponiendo la compostura, aunque Isabella podía sentir la rigidez de su cuerpo. Isabella, te presento a mi madre, Victoria. Madre, ella es Isabella Montoya, mi socia.
Victoria apenas le dedicó una mirada a Isabella, una evaluación rápida y despectiva que la hizo sentir como un insecto. Ah, sí. La chica del programa de televisión. Encantadora. Su tono implicaba todo lo contrario. Se sentó a la mesa, esperando ser atendida como una reina. El ambiente en el restaurante se volvió gélido. Victoria Alarcón no había venido a cenar, había venido a inspeccionar y a destruir. Probó cada plato que Damián le recomendó, cada uno con una pequeña crítica mordaz. El pescado está, correcto. Aunque un verdadero chef lo habría sellado un segundo más para caramelizar la piel. La salsa es, ambiciosa. Quizás demasiado para un lugar como este. A través de todo, Damián mantuvo una calma estoica, pero Isabella veía la tormenta en sus ojos. Vio cómo la confianza que habían construido juntos se desmoronaba bajo la implacable crítica de su madre. Cuando llegó el postre, la famosa tarta de queso de Isabella, Victoria dio el golpe final. Después de una pequeña cucharada, apartó el plato. Querida, es dulce. Un postre para niños. Entiendo el atractivo sentimental, pero le falta la complejidad que uno esperaría de alguien que se hace llamar chef. El insulto no era solo para la comida, era para la memoria de su abuela. Isabella sintió que la rabia le subía por la garganta, pero antes de que pudiera decir nada, Damián se puso en pie. Suficiente, madre. Su voz era baja, pero resonó con una autoridad que sorprendió incluso a Victoria. Has venido, has visto, has insultado nuestro trabajo. Ya puedes irte. La cara de Victoria se contrajo en una máscara de furia fría. No me hables en ese tono, Damián. Soy tu madre. Y estoy aquí para recordarte quién eres. Eres un Alarcón. Tu lugar está dirigiendo las empresas de tu padre, no jugando a las casitas con esta pastelera en una cabaña de playa. Mi lugar está aquí, dijo Damián, y se acercó a Isabella, poniéndole una mano protectora en el hombro. Con ella. Este es mi hogar ahora. Y, esta pastelera, es la mujer que amo. Y te exijo que la respetes. La declaración de amor, pronunciada frente a su temida madre, colgó en el aire, brillante y poderosa. Isabella lo miró, con el corazón lleno de amor y asombro por su valentía. Victoria se quedó boquiabierta, realmente conmocionada por primera vez. Se recompuso rápidamente. Amor, se burló. ¿Crees que el amor paga las facturas que tu padre todavía cubre? ¿O ya has olvidado que la mitad del capital inicial para tus inversiones críticas vino de nosotros? Y entonces, lanzó la bomba. Tu padre está harto de tus juegos. Ha decidido cortar todos los fondos. Estás solo, Damián. Veamos cuánto dura tu hogar, cuando no tengas el apellido Alarcón para respaldarte. Con esa amenaza final, se levantó y salió del restaurante con la cabeza en alto, dejando tras de sí una devastación silenciosa. La noticia cayó como una piedra. El apoyo financiero de su padre, algo que Damián siempre había dado por sentado, aunque lo resintiera, era una red de seguridad que le permitía vivir su vida. Sin él, estaban vulnerables. La noticia del desheredo de Damián se extendió como la pólvora en los círculos financieros. Los proveedores de El Faro, que antes les daban crédito sin problemas gracias al nombre Alarcón, de repente comenzaron a exigir pagos por adelantado. El banco que les había concedido el préstamo para la reforma comenzó a hacer llamadas nerviosas. La presión era inmensa. Se encontraron ahogados en deudas y con el flujo de caja en un punto crítico. Las largas y felices noches de trabajo se convirtieron en noches de insomnio, con Damián pegado a las hojas de cálculo, buscando una solución que no existía. La tensión comenzó a desgastarlos. Damián, humillado y asustado, se volvió retraído e irritable. El hombre seguro de sí mismo que había defendido a Isabella frente a su madre se había desvanecido, reemplazado por una sombra de preocupación. Isabella intentó apoyarlo, ser su roca, pero él empezó a alejarla. No lo entiendes, Isabella, le decía. Esto no es solo dinero. Es mi padre, él siempre supo que fracasaría. Y le estoy dando la razón. No estás fracasando, Damián. Estamos luchando,
juntos. Lo superaremos, le insistía ella. Pero sus palabras parecían no llegarle. El colmo fue cuando ella propuso usar el adelanto de su libro, una suma considerable, para cubrir las deudas más urgentes. Él se negó en rotundo. No. Y jamás usaré tu dinero para solucionar mi desastre. Suficiente humillación es ya haberte arrastrado a esto. No es mi dinero, Damián, es nuestro dinero. Somos un equipo. No, no lo somos. Yo soy el socio que os ha llevado a la quiebra. Tú eres la estrella que no necesita este lastre, gritó, y en sus ojos ella vio el reflejo del hombre que su madre quería que fuera, derrotado y amargado. La brecha entre ellos se ensanchaba cada día, llenada por el miedo y el orgullo herido de Damián. Ya no había besos en la despensa, ni risas cansadas al final del día. Solo un silencio pesado, lleno de deudas y palabras no dichas. El sueño que habían construido juntos, tanto el restaurante como su amor, estaba a punto de derrumbarse, no por la crítica de un extraño, ni por el veneno de una madre, sino por los demonios internos que Damián no era capaz de exorcizar. Isabella se dio cuenta de que lo estaba perdiendo, y que esta vez, el problema no era algo que pudieran arreglar con una buena salsa o una copa de vino. Tenía que tomar una decisión radical si quería salvarlo a él y a lo que habían construido. Se acercaba el final del plazo de 6 meses estipulado por don Ricardo. Tenían un restaurante exitoso en apariencia, pero económicamente en la cuerda floja. Y lo que era peor, la sociedad y su amor se estaban desintegrando. Una noche, tras otra acalorada discusión sobre el dinero, Damián se fue. Simplemente cogió una bolsa con algo de ropa y se marchó, diciendo que necesitaba espacio para pensar. Se fue a un pequeño hotel del pueblo. Isabella se quedó sola en el apartamento que habían convertido en un hogar, con el corazón roto. No sabía si Damián volvería. Miró por la ventana el restaurante oscuro y vacío, y sintió el mismo silencio desolador que sintió cuando el sabor de la abuela fue destruido. Irónicamente, el mismo hombre era la causa de ambas devastaciones en su corazón, pero esta vez, dolía infinitamente más. Isabella pasó los siguientes días moviéndose como un autómata a través de una espesa neblina de dolor. El faro seguía funcionando, lleno de clientes que reían y disfrutaban, ajenos al hecho de que el corazón del lugar se había fracturado. Ella sonreía, daba órdenes en la cocina, creaba platos hermosos, pero por dentro se sentía vacía. La ausencia de Damián era un hueco físico en cada rincón. Su lado de la cama estaba frío, su taza de café acumulaba polvo en el estante y el silencio en la oficina, donde habían compartido tantos momentos de tensión y pasión, era ensordecedor. Sofía, su fiel amiga, intentó consolarla. ¿Por qué no lo llamas, Isa? Lucha por él. Sois demasiado tercos para vuestro propio bien. Él es el que se fue, Sophie. Dijo que necesitaba espacio, respondió Isabella, su voz era un hilo. Le he dado su espacio. Si quiere volver, sabe dónde encontrarme. Pero en su corazón, sabía que era más complicado que eso. El orgullo de Damián era un muro más alto que cualquier fortaleza, y el golpe de su padre lo había demolido. Sabía que no volvería arrastrándose, sintiéndose un fracasado. Si quería salvarlos, tendría que ser ella quien demoliera ese muro. Pasó una semana, la más larga de su vida. El plazo de 6 meses de don Ricardo estaba a punto de expirar. Solo quedaban 3 días. Si no arreglaban su situación, perderían el faro para siempre. Fue entonces cuando tuvo una idea. Era una locura, un riesgo monumental, pero era lo único que se le ocurría. Vació sus cuentas bancarias, usando el adelanto de su libro, cada céntimo que había ahorrado, y fue a ver al señor Torres, el albacea. Le explicó su plan, y el viejo abogado, que había visto el potencial en ellos desde el principio, sonrió con complicidad y aceptó ayudarla. Al día siguiente, Damián recibió una notificación oficial del bufete de abogados de don Ricardo. Le informaban de una reunión final para la disolución de la sociedad y la venta del faro, ya que no se habían cumplido las condiciones de rentabilidad sostenida. Su corazón se hundió. Había fallado. Había fallado a Ricardo, se había fallado a sí mismo y,
lo peor de todo, le había fallado a Isabella. El día de la reunión, entró en la oficina del notario sintiéndose como un condenado camino del patíbulo. Isabella ya estaba allí. Estaba deslumbrante, vestida con un sencillo pero elegante vestido rojo, su cabello suelto en ondas suaves. Lo miró con una expresión indescifrable. El dolor y el amor luchaban en sus ojos. Se sentaron uno frente al otro, el pesado escritorio de caoba como una barrera entre ellos. El señor Torres carraspeó y comenzó a leer los documentos. Dado el inminente colapso financiero de la sociedad, Faro Gastronómico, y el fracaso de los socios para mantener una relación laboral viable, Damián cerró los ojos, incapaz de soportar las palabras. Todo era culpa suya. Cuando volvió a abrirlos, Isabella lo estaba mirando fijamente. Antes de firmar nada, dijo ella, su voz clara y firme, interrumpiendo al abogado. Quiero decir algo. Se levantó y caminó alrededor del escritorio hasta quedar de pie junto a Damián. Puso una mano sobre su hombro y él sintió esa familiar descarga eléctrica recorrerlo. Has pasado las últimas semanas creyendo que eres un fracaso, Damián. Culpándote por la situación financiera. Pero te equivocas. Construimos un negocio increíble, uno de los restaurantes más exitosos de la costa en menos de 6 meses. Eso no es un fracaso. Eso es un milagro. Pero las deudas, Isabella. Mi padre, empezó él, con la voz rota. Tu padre no te quitó nada, lo interrumpió ella suavemente. Solo te quitó su dinero. Tu verdadero valor no estaba en su cuenta bancaria. Estaba aquí, dijo, señalando el restaurante a través de la ventana. Estaba en cada cliente feliz, en cada crítica elogiosa, en la forma en que tus ojos brillaban cuando creábamos un plato nuevo. Y está aquí, susurró, llevando la mano de él a su propio corazón. Conmigo. Luego, se volvió hacia el señor Torres. Señor Torres, no vamos a disolver la sociedad. El Faro es rentable, y para demostrarlo, hizo una señal al abogado, que le entregó una carpeta. Isabella la abrió delante de Damián. Dentro había estados de cuenta, recibos y un documento final. Todas las deudas estaban saldadas. El préstamo del banco, los pagos a los proveedores, todo estaba a cero. ¿Cómo?, tartamudeó Damián, atónito. Usé el dinero del libro. Pero no como un regalo, ni como un rescate. Lo hice como una inversión. Acabo de comprar el 50% de la parte de la deuda de mi socio. Así que, Damián Alarcón, ahora no solo eres mi socio en el negocio, eres mi mayor deudor en la vida, dijo ella, y una pequeña sonrisa juguetona se dibujó en sus labios. Y planeo cobrarme esta deuda por el resto de tu vida, con intereses. En besos, abrazos y desayunos en la cama. Damián la miraba sin poder creerlo. No era un acto de caridad, era un acto de fe. Ella no lo veía como un fracaso al que rescatar, sino como un socio en el que valía la pena invertir. Había visto su valor cuando él mismo lo había olvidado. Isabella, yo, no sé qué decir, logró articular, sus ojos llenos de lágrimas que no se molestó en ocultar. No digas nada, dijo ella, inclinándose para que sus frentes se tocaran. Solo vuelve a casa. A nuestro hogar. Él se puso en pie de un salto, sin importarle el notario ni los documentos. La tomó por el rostro y la besó con toda la gratitud, el arrepentimiento y el amor abrumador que llenaban su corazón. Fue un beso de reencuentro, de perdón y de promesa. Habían pasado la prueba final, no la de don Ricardo, sino la prueba de la vida. Se habían enfrentado a sus propios demonios, a sus orgullos y a sus miedos, y habían elegido el amor. Volvieron a El Faro esa misma tarde, de la mano. El lugar se sentía diferente, más ligero, como si la tensión de las últimas semanas se hubiera disipado con la brisa marina. Entraron en la cocina, su santuario. Él la rodeó por la cintura desde atrás, apoyando la barbilla en su hombro mientras ella encendía uno de los fogones por pura costumbre. Te amo, Isabella Montoya, le susurró al oído. Más de lo que jamás pensé que podría amar a nadie. Eres mi norte, mi ancla y mi hogar. Y tú el mío, Damián Alarcón, respondió ella, girándose en sus brazos.
El crítico insufrible que se robó mi corazón. Los años que siguieron fueron una sinfonía de éxitos y felicidad. El Faro se consolidó como un referente gastronómico, ganando estrellas y reconocimientos. Abrieron un segundo restaurante, más pequeño y acogedor, al que llamaron El legado de Ricardo. El libro de Isabella se convirtió en un bestseller y ella nunca más tuvo que preocuparse por el dinero. Pero su mayor logro no se medía en premios ni en ventas. Se medía en las risas compartidas al final de un largo día, en los silencios cómodos, en la forma en que sus manos siempre se buscaban. Y un par de años después, en una nueva dimensión de amor. Un día, Isabella lo esperó en el muelle frente al restaurante, con la puesta de sol tiñendo el cielo de naranja y rosa. Cuando Damián llegó, ella sostenía una pequeña caja. Él pensó que era un regalo, quizás un nuevo reloj. Hay un nuevo ingrediente que quiero añadir a nuestra receta de vida, dijo ella, con una sonrisa misteriosa. Le entregó la caja. Dentro, no había ninguna joya. Había un par de diminutos zapatos de bebé. Damián se quedó sin palabras. Miró los zapatos y luego la miró a ella, sus ojos abiertos de par en par con una emoción que superaba todo lo que había sentido antes. No pudo terminar la frase. Ella asintió, las lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. Vamos a ser padres. Tendremos un pequeño socio más en este equipo. Él la levantó en brazos, dándole vueltas en la arena, riendo y llorando al mismo tiempo. Era la culminación de todo, el sello final de su historia. Tuvieron gemelos, un niño y una niña, a los que llamaron Ricardo y Elena. Crecieron entre el aroma a pan recién horneado y el sonido de las olas, con un padre que les enseñó el rigor de perseguir un sueño y una madre que les enseñó que el ingrediente más importante de todo siempre sería el amor. A veces, Damián se encontraba observando a su familia desde la puerta de la cocina. Veía a Isabella enseñando a sus hijos a amasar, sus rostros manchados de harina y risas, y sentía una gratitud tan profunda que le dolía el pecho. Pensaba en el hombre que había sido, el crítico frío y arrogante que casi la destruye. No reconoció a ese hombre, pero le agradeció. Le agradeció por haber sido tan ciego, porque esa ceguera lo llevó a ella. Lo obligó a encontrar la humildad, el perdón y, finalmente, la redención en sus brazos. La humilló por inseguridad, creyendo que su poder residía en destruir los sueños de otros. Pero el destino, en su infinita ironía, los unió para mostrarle que el verdadero poder estaba en construir un sueño junto a ella. Los celos, ese veneno que casi lo consume, fueron la brújula que le señaló el camino hacia su corazón. La historia de Damián e Isabella es un poderoso recordatorio de que a veces nuestras mayores debilidades, nuestro orgullo y nuestro miedo, pueden llevarnos a nuestros mayores triunfos. Las segundas oportunidades no siempre se tratan de arreglar el pasado, sino de tener el coraje de construir un futuro completamente nuevo, un futuro donde el amor no es una crítica, sino el plato principal de cada día. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.